El pasado 1 de septiembre se ya consolidó la llegada de los nuevos ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia, las nuevas personas juzgadoras a nivel nacional y también en nuestro estado de Sonora. Se consumó en sí el nuevo poder judicial en nuestro estado y también a nivel nacional. Pero muy pocas gentes se han puesto a pensar qué implica, qué tanto va a cambiar, qué reformas se deben de realizar y sobre todo qué otras cosas van a tener que esperar poco a poco, paso a paso ya hasta poder consumar la famosa frase de justicia pronta y expedita, que llegue realmente la justicia más rápida a donde debe de llegar. Para platicarnos un poquito de esto, una autoridad al respecto de estas temáticas en ámbitos jurídicos, el licenciado Francisco Javier Mejía Cisneros, que se encuentra con nosotros. Licenciado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Gracias, Edgar. Pues afortunadamente muy bien y pues es un gusto siempre acompañarte para pues pensar en voz alta los temas que preocupan a los abogados, a la sociedad y bueno, aquí estamos a tu disposición. Muchas gracias, licenciado. Y sobre todo, bueno, lo hemos tenido ahí la posibilidad de consultarlo en varias oportunidades, transitando junto con lo que ha sido todos estos momentos, primero de la reforma, la consolidación de la misma, la elección de los jueces, de las personas juzgadoras, y ahora hasta ya la puesta en marcha del nuevo sistema en nuestro país. En primera instancia, preguntarle, ¿qué retos, qué es lo que ve usted que van a tener estas personas juzgadoras que pues ya mostrarle a la sociedad? ¿Y qué cambios podría haber ya desde lo inmediato hasta ya a largo plazo, licenciado? La verdad que sí son retos muy serios, muy importantes, porque evidentemente que el cambio que se hizo en el Poder Judicial ha creado pues muy fuertes expectativas en un sector de la población que consideramos que es una oportunidad para que se quiten vicios, se eviten situaciones que en el pasado pues fueron algo normal. Ujú. Tampoco voy a señalar que ahora sí que de un día para otro pues las cosas van a cambiar, pero son oportunidades porque, eh, simple y sencillamente el cambio de nuevas personas con otra mentalidad, con otras visiones, pues eso va a generar un nuevo espacio. Ujú. Sin embargo, también tenemos que reconocer que también existen riesgos y que también existen, pues, las oportunidades que las cosas que pensamos que pueden ser para bien, pues no salgan como se quiere. Ujú. Pero como bien se ha dicho, si queremos avanzar, hay que atrevernos a hacer cambios y cambios que en un momento dado, pues sí, no nos gustan a todos o no les gustan a todos, pero también son las oportunidades de hacer esas transformaciones, Ujú. ¿no? Ahorita menciona vicios. ¿Qué vicios son los más, más palpables, más visibles que eso sí, de tajo, ya con los nuevos ministros, desde la Suprema Corte y también las personas juzgadoras, tienen que cambiarlos, Mira, modificarlos, sacarlos? independientemente de que pudiera o o fuera esporádico actos de corrupción, Ujú. que yo no los puedo señalar porque no me constan, pero Sí. sí se escuchaba que había ciertos actos de corrupción. Entonces, yo creo que eso es una cosa que debe de evitarse y deben de ser, pues, cero tolerancia. Ujú. La otra cosa muy importante que yo creo que es la que más nos duele a abogados y la sociedad es la lentitud. Ujú. Una Sí. lentitud que, pues, realmente, en los colegiados duras 1 año, 2 años para que se resuelvan asuntos. Ujú. Y en los tribunales, pues, también, se ve una lentitud que no debe de ser. Y si nosotros atendemos a lo que se dice, que el tribunal de disciplina va a estar precisamente cuidando esos 2 renglones, que no haya corrupción, que haya transparencia, que las audiencias sean públicas, que los procedimientos se cumplan en termo y forma. Bueno, eso es bueno, dijéramos, una cosa positiva Ujú. que esperamos que se cumpla. No somos tan ingenuos para pensar que de un día para otro, ni lo vamos a pensar que así va a ser, Ujú. pero creo que gradualmente tendrá que ser así. El reto que tienen los nuevos integrantes es realmente demostrar su capacidad, su honestidad y sus ganas de hacer las cosas bien. Ujú. ¿Cómo ha visto?
desde el inicio, ¿no? Los discursos que ha dado, por ejemplo, el presidente, el nuevo presidente del ministro de la Suprema Corte de Justicia, señalando ya, hablando de vicios, por ejemplo, la cuestión de los sueldos onerosos, de el servicio a gastos médicos que lo van a retirar, muchas cosas que desde el discurso, desde lo que era ya también la propia presidenta Sheinbaum y el propio presidente López Obrador, era uno de los puntos por los cuales señalaban la necesidad de hacer la reforma. ¿Cómo ve esto que ya al final de cuentas se cristaliza? Mira, creo que el problema del el dinero en pago de salarios a los ministros, magistrados y jueces debe de ser analizado Ujú, para efecto de que se les paguen salarios justos de acuerdo a las funciones que realizan, ujú, sin caer en excesos. Ahora, el problema aquí es cuál es el exceso. Yo creo que hay visiblemente en el pasado excesos. ujú, Era obvio que pues una cantidad de 300,000 pesos mensuales o más y ujú, con muchas prestaciones, pues sí, son prestaciones que suenan fuertes. ujú. Y obviamente el servicio público tenemos que tener conciencia que debe ser un camino para que la gente viva pues con decoro, Ujú, pero no en los excesos. sí, Y obviamente ese es el punto que también va a ser un reto, que ellos realmente demuestren con congruencia que lo que dicen se va a hacer, ¿verdad? ujú, Porque pues evidentemente que hay mucha gente que todavía dentro del sistema que se está buscando el cambio, pues son cuestionados, ¿verdad? ujú, Y no puede uno decir más que, bueno, ojalá y que realmente cumplan y sean congruentes. ujú. Sí, ahorita que se ha mencionado de los perfiles, por ejemplo, de los ministros de la Suprema Corte desde la oposición y también algunos grupos, ¿no? Dentro de la sociedad organizada, señalan, ¿no? Los antecedentes que tienen con el oficialismo y demás, algunos de los ministros, en específico el presidente de la Suprema Corte, entre otros, que tienen ahí parentesco de hermandad con gente de la 4T. Ahí, por ejemplo, hay que darles el beneficio de la duda, ver con los primeros casos que le lleguen, a ver cuál es su forma de llevarlos. Yo creo que en todos los casos, mm, es muy difícil pensar que no va a haber parientes y familiares, dentro de una organización, Ujú, porque eso no se ve ni en la iniciativa privada ni en ningún sector. ujú, Lo único que yo creo que tiene que quedar claro son los procedimientos de ingreso ujú, y que sean claros, transparentes y que en un momento dado señale, pues que obviamente el que decide no puede ingresar a sus familiares. Pero yo sí creo ujú, que no es algo que atente a principios positivos y de decoro y de honestidad, ujú, que pues alguno de tus familiares allá en un juzgado sea designado, pues ujú, si él cumplió con todos los requisitos, yo creo que es posible que sí lo sea, ujú, porque si yo pienso que no, pues voy a pensar en todas las instituciones ujú, públicas, privadas, en donde vas a decir, oye, no es posible que un familiar tuyo ingrese cuando yo creo que no es correcto y no se puede vedar esa posibilidad, siempre y cuando se respeten los procedimientos de ingreso y sobre todo que sean transparentes, que no haya privilegios en el ujú, proceso de selección y que quien seleccione pues busque ser objetivo ujú, y que realmente pues busque a los mejores, independientemente pues de que las ramas de una estructura muy grande, pues hay un familiar, sí, pero pues él no tiene nada que ver con tu ingreso ujú, ni con las funciones que tú vas a hacer. Yo no lo veo mal. ujú, Sin embargo, pues creo que lo que se ha visto mal, pues sí, es que yo siendo el que decido, meta a mi esposa, a mi ujú, nuera, a mi yerno, y que obviamente incluso se den los procedimientos que sí se dieron en el pasado, ujú, que yo busco por una llamada que un amigo mío le ingreso a un familiar mío ujú, y después yo le respondo los favores. Eso era el procedimiento anterior que se debe de evitar. ujú, Y creo que ese sí, pues sí son actos de nepotismo, ujú. sin duda, Sin ¿verdad? duda, claro, exactamente. Y licenciado, hablando de los perfiles que hay, eh, ¿son los más populares o son los mejores que puede haber? Digo, por la cuestión Mira, de la elección misma, pues, ¿no? mira, la verdad que es bien difícil Ujú, hacer las evaluaciones de las personas, porque hay personas que efectivamente a lo mejor no tienen mucha experiencia, pero creo que
tienen capacidad, tienen estudios y tienen preparación, y son jóvenes que tienen ganas de hacer las cosas. Obviamente, los retos para ellos son demostrar que sí pueden. Ujú, Y creo que ahí, pues, las funciones que van a vigilar el cumplimiento de sus deberes, pues deben estar atentos a que así sea. Y creo que en todos los tiempos, los jóvenes ha sido necesario que se les generen oportunidades y a veces eso es algo real. Yo te puedo comentar que en mi caso personal, como en de muchos abogados y todos, pues ingresamos muy jóvenes ujú. a la función del Poder Judicial y creo que no lo hicimos mal, creo que lo hicimos bien porque hubo algunos que incluso se jubilaron como, Ujú, como integrantes del Poder Judicial del Estado, de la Federación, pero su inicio ujú, fue egresados de la carrera de licenciados en Derecho y previamente, pues sí, un proceso mm, pequeño ujú, de formación, pero la verdad es que con una buena formación que tú tengas en lo personal, yo en lo personal ujú. considero que pueden cumplir. Sí. Y sí, pues obviamente toda la experiencia que tiene usted en este tema, ¿nos puede decir cuántos años tiene de abogado ya? Mira, yo egresé el 74, lo setenta y cual quiere cuatro. decir que yo ando cerca de los cincuenta Ajá. y uno, Sí. 52, Ajá. y empecé a laborar precisamente en el Poder Judicial Sí. en el 72. 72. Ajá. Empecé como secretario primero de acuerdos, Ajá. luego fui juez, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Ujú, director. Y entonces yo no hubiera podido ingresar sí. si me piden experiencia previa. Ujú, Y yo creo que es el caso de muchos jóvenes. sí. Y creo que incluso aquel adagio que mi abuelo me enseñó, dice, a veces más vale enseñar que quitar mañas. Eso. Y entonces, pues muchas personas ya Claro. adultas, ya con mucha experiencia, con mucho colmillo. Sí. Mira, creo que también debe, en esas funciones, también debe oxigenarse y Ujú, hacer los recambios y ellos no deben de ver como que sus vidas están destruidas, ujú, porque si adquirieron esa experiencia y ese conocimiento ujú, como jueces, como magistrados, pues yo creo que van a ser abogados en ejercicio libre de profesión que ujú, abonen ujú. a que esto se eleve en calidad y obviamente en honorabilidad. Sí, Yo completamente. siempre he pensado que el problema de la honestidad, también lo voy a decir, no es solo de un lado, es de ambos lados. Ujú, Para que alguien se corrompa, debe haber alguien que lo propone. Y completamente. entonces, obviamente, la abogacía, la sociedad y los mismos operadores jurídicos, pues Ujú, tenemos que tener conciencia que si queremos un Estado de derecho, todos lo debemos de respetar. completamente. Si no es Completamente. así, Ujú, no se puede ver la paja en el ojo ajeno ujú, y decir, no, yo pues hago lo que quiero. No, exacto. no, no, eso no es posible. Ujú, Y debe haber personas que cada vez tomemos más conciencia y ver que honestidad, rectitud, integridad son parte de un proceso de administración y procuración de justicia que no debemos de soslayar, no debemos de permitir que eso se disminuya. ujú, Todos tenemos el deber de señalarlo, de decirlo. A veces creo que las barras, los colegios, no han realmente realizado su función ujú, y hacer, pues, esos procesos para ayudar a que el poder judicial también mejore. Afortunadamente, lo puedo decir, Sonora, creo que somos a nivel nacional un estado que gozamos de un alto nivel, mm, de aceptación en honestidad, ujú, en profesionalización. Y entonces yo confío mucho que en Sonora las cosas deberán seguir funcionando bien ujú, a pesar de todos los cambios y que obviamente, pues, puede haber sorpresas y puede haber gente que se desvíe, sí, pero eso ha sido todo el tiempo. ujú, Y lo único que tenemos que hacer es que funcionen las instituciones, como va a ser el Tribunal de Administración de Justicia, de ujú, vigilancia, ¿verdad? sí. Entonces, eso tiene que funcionar, ¿verdad? Sí, y licenciado, le hacía también referencia al tiempo que tiene ya de experiencia y como abogado, porque, no sé, ya a todo lo pasado es difícil a veces hablarlo, ¿no? Pero digo, pues no, ahorita nos hizo el recorrido, todo lo que tuvo que pasar o ha pasado para tener esa experiencia que ahorita tiene, ¿no? Pero ahorita con este asunto del Poder Judicial actual, la reforma, esta posibilidad de que un joven pueda participar para ciertos cargos,
¿Le hubiera gustado que esto hubiera sido, a lo mejor, una posibilidad cuando usted estaba comenzando, cuando era joven, cuando no se necesitaba tanta experiencia como o pasar todo esto para poder llegar a aspirar a algún cargo? ¿O cómo lo ve? Digo, a toro pasado le digo, es difícil hablarlo a veces, pero, No, no, ¿cómo lo ve? la verdad es que mira, sí se ha avanzado, Ujú, creo, en buscar la profesionalización. Y creo yo que en lo general, pues los abogados hemos ido adquiriendo experiencia, ujú, conocimiento y obviamente el reto incluso ahí de las escuelas de derecho es que nuestros egresados estén preparados ujú, y que sobre todo sean muy conscientes de los valores que deben de predicar y hacer cumplir. ujú, Y creo, la verdad, yo soy un convencido que los jóvenes actualmente tienen valor, sí pueden, sí ujú, tienen capacidades y obviamente yo sí me inclinaría por darles oportunidades. Yo no creo ujú. que nada más a los puestos de importancia dentro de la administración de justicia lo pueda hacer gente con mucha experiencia. Okey. Creo que sí se puede y creo hay una ventaja. Ujú, Cuando eres joven, eres capaz de tener más horas de trabajo. ujú, Cuando ya tienes la edad que tenemos ujú, los que hemos recorrido un camino largo, pues ya no queremos trabajar tantas horas, ujú. ya queremos llevárnosla un poco más despacio. Más Y tranquilo, ¿no? entonces yo creo que Ujú, eso estaba pasando en el Poder Judicial ujú, de los dos niveles. Es decir, ya magistrados, jueces, se administran. Y obviamente cuando se administran, ya no dan su 100 ujú, y es obvio, porque se cansan, y creo que es el momento que ellos mismos, pues, deben de buscar otros caminos ujú. donde se les permita su desarrollo profesional, mm, sin temer Sí. al ejercicio libre de profesión, porque también hay una verdad, en mi generación entramos al poder judicial a adquirir experiencia, Ujú. y posteriormente nos salimos a ejercer la profesión en forma libre o a Sí. buscar otros caminos. Ujú, A ahora, en la actualidad, muchos quieren ingresar al poder judicial, tanto federal como estatal, para jubilarse. ujú, Y obviamente eso hace que ciertamente, pues, se hacen una carrera larga con experiencia, pero también hay vicios, ujú, vicios donde ellos van burocratizándose, van, mm, pues, tomando las cosas con más calma. Y sí. creo que ahí es donde esa modorra Ujú, se debe de hacer que, ajá. oye, Hay no, que sacudirlo, ¿no? sacudirlo. Ujú, Y los poderes, mm, pues, tienen que cambiar, tienen ujú, que transformarse ujú, y debe haber, mm, ese ciclo que en un momento dado permita que haya cambios ujú. periódicamente. Yo Sí. creo que, es más, me atrevería a pensar que no debería haber el largo periodo de 30 años quien estuviera en el Poder Judicial. Ujú, Yo pensaría que 5, 10, ujú, 15 sí serían buenos, obviamente, para que ellos se reten, porque normalmente yo siempre he dicho, si son muy buenos, ellos no van a tener problema en el ejercicio libre de profesión. sí, claro. O sea, salir a los 15 años del Poder Judicial y hacer ya ejercer libremente de manera particular y darle cabida a otros jóvenes. Eso Así sería, es. como que fuera cíclico el asunto. Así es, Ujú, pero si se quieren jubilar ahí, porque ese era el miedo, es el temor de mucha gente, ujú, que qué voy a hacer cuando yo egrese, bueno, también refleja una falta de seguridad en ellos mismos. Mira, yo veía que para ser buen abogado, ¿qué se requiere? Entre las cosas que se requiere. Uno, saber decidir, ujú, ser seguro de uno mismo, obviamente ser estudioso, para tener experiencia teórica y práctica, aprender a trabajar en equipo y obviamente una serie de características que sí requieres ir adquiriendo, pero obviamente es la más importante, se llama seguridad para tomar decisiones. ujú, Tú ves ahorita resoluciones de anteriores tribunales y espero que no pasen en lo futuro. ujú. Duraban meses en tomar las decisiones en Okey. una cosa que tú dices, oye, ¿por qué no la Sí, decides? claro. Ujú, Porque titubeas. Y obviamente cuando tú haces un estudio, ujú, tú debes llegar a una conclusión y de ser consciente que si hiciste el estudio serio, responsable, suéltalo, ujú, vámonos para adelante. ujú. Pero que si quieres la perfección, pues tampoco lo vas a lograr. No. Y lo que logran es que los juicios duren meses y a veces años Ujú. para resolverse.
Ahí, fíjese, y es un punto que el cual quería también llegar, Liceo. Ahorita, dentro de la plática que hemos tenido, arrancó señalando eso, ¿no? Que uno de los retos principales y los vicios también que puede existir en el Poder Judicial, tanto federal como estatal, es esa lentitud, que es el más afectado es el propio ciudadano, la persona que está también ahí, y los abogados, obviamente, que están ahí defendiendo a alguien. Esto, con esta visión que nos comenta de cambiar las formas, de quitar la modorra, de hacer un cambio también en la mentalidad de los que están ahora ya al interior. Eso va a ser una parte. Y la otra también, es mi pregunta, si no nomás únicamente con eso, sino también se ocupa invertirle al Poder Judicial, es decir, Ah, ministerios públicos, todo lo que conlleva toda la infraestructura, ¿no? bueno, mira, lo que tú comentas es sumamente importante. El poder ejecutivo y el poder legislativo nos han quedado de ver mucho, Ujú, porque realmente no se ha invertido lo necesario y suficiente para que haya infraestructura suficiente en cantidad, amplitud y de manera digna y decorosa permite el desarrollo de audiencias. ujú, Creo que lamentablemente pues ahí hay mucho rezago y creo que ese es un renglón que si el ejecutivo realmente quiere mostrar su voluntad político y el legislador, pues allí deben incidir, ujú, deben de incrementar los presupuestos para que las infraestructuras, todo lo que implica el medio en que se desarrolla la administración y procuración de justicia se dé. Y por último, pues las fiscalías deben de ser también analizadas, estudiadas, ujú. para que entren en estos procesos de cambio y que evidentemente, pues, no sea lo que ha sido hasta ahorita. Ujú, que es lo que estamos observando, ¿no? Y ojalá que venga de esa modificación. Entonces, recapitulando un poco, licenciado, vemos con buenos ojos lo que es esta reforma, la entrada del Poder Judicial y lo que sí mencionarle y preguntarle, digo, como si tuviera una bola de cristal enfrente de usted, ahorita le hacía referencia a eso, licenciado. ¿Ve que va a ser rápido lo que es el cambio? O sea, ¿lo vamos a ver en los primeros meses? ¿O este asunto nos tenemos que esperar un poco para que vayan asentándose todas las nuevas personas que van a llegar al Poder Judicial? Yo pienso que no es tan inmediato, Ujú, pero no debe ser tan a largo plazo. ujú. Debe de ser algo que se debe de ver en el mediano plazo. Yo hablo mediano Mediano plazo, plazo. 6 meses, el año. Ok. Que obviamente ya ha pasado eso, pues ya veríamos que están fallando. Ujú, ok. Y yo creo que, pues, todos tenemos que darles el voto de confianza de que sí van a funcionar y desde luego, si no funcionan, pues denunciarlos Ujú, y señalarlos, ¿verdad? Porque ahora, afortunadamente, bueno, se supone que van a haber mecanismos ujú, para que por buzón, que es anónimo y por otros mecanismos, se hagan los señalamientos de que algo no está funcionando bien. ujú, exacto. Y creo que allí se involucra abogados, Ujú, sociedad y operadores jurídicos para que esto funcione. exacto. Y que la sociedad utilice esas herramientas, ¿no? Totalmente, Que no sea totalmente, apático también igual. totalmente, porque lamentablemente, pues el cambio de esta sociedad, sí pudiéramos nosotros pensar y considerar que se debe realizar cuando todos los ciudadanos tomen conciencia de que incluso deben participar, Ujú, deben de expresar opiniones, deben hacer señalamientos, reclamos. A veces yo ya me di cuenta, me dicen, los abogados son picapleitos. Sí, porque descubrimos el velo de la ignorancia en la gente ujú, y obviamente, pues, les abrimos los ojos para que realmente, pues, pidan sus derechos, exijan sus derechos, porque sí, hay un dicho que también es muy claro: "El que no habla, Dios no lo oye", claro. y consecuentemente no se va a adivinar si en el actuar de los tribunales no se hacen las cosas correctas, pero todo el mundo queda callado Ujú, por las razones que sea. ujú, Pues no, no van a funcionar, ¿verdad? ajá. Y la verdad que esperemos que los augurios, negativos, Ujú, pues no se cumplan. ujú, Sabemos de ellos y entendemos que incluso ellos tienen sus razones, las respeto, pero no las comparto. ¿Por sí. qué? Porque a final de cuentas mis experiencias me indican que el cambio solo se logra cuando uno se atreve a hacer cambios, Ujú, aunque sea algo que digas tautológico, pero no, el cambio se tiene que hacer. sí. Y sí, no hay seguridad que con los cambios
podamos tener la certidumbre de que las cosas van a funcionar. Pero si no funcionan, pues las volvemos a cambiar. Ujú. Y creo que ahí está la clave. Sí, completamente. Pues al tiempo. Ya será cuestión de ver esta y a esos 6 meses al año, licenciado, esperemos sentarnos de nueva cuenta acá para platicar y vemos ahí el corte de caja, a ver cómo Hacemos una vamos. evaluación, Claro ¿verdad? que sí, acá lo invitamos con muchísimo Gracias, gusto. pues ya sabes, seremos gustosos de venir contigo y tu Licenciado, público. qué gustazo. Como Gracias, siempre, coincidir igualmente. con usted, el licenciado Francisco Javier Mejía Cisneros, que como siempre desde hace muchísimos años acudimos a él, una voz autorizada para hablar de temas jurídicos, aquí con nosotros en también ya la plataforma de Bura Multimedia, haciendo su debut aquí en los podcasts del Trago Amargo y ojalá que pues venga con más ya continuidad. Esto fue el Trago Amargo, esta edición especial de este mes de septiembre. La próxima semana, ya lo sabe, un capítulo nuevo. Saludos.